Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la violencia infantil. Cualquier conducta abusiva de una persona a otra que produce daño es violencia. Esto quiere decir que la persona agresora usa la fuerza o el poder para amedrentar y lastimar. La violencia infantil se da cuando una persona adulta agrede a un niño o niña afectando al desarrollo saludable del menor con notables consecuencias, violando los derechos de la infancia. Tipos de violencia. Los tipos de violencia infantil son básicamente los siguientes: el maltrato físico, que pueden ser golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, entre otros. La negligencia o abandono es cuando las necesidades básicas del menor no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño, que pueden ser los padres, cuidadores o tutores. El maltrato emocional es cuando maltratan con insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de hostilidad verbal hacia el niño. El abuso sexual, uso del menor como objeto sexual con contacto físico o sin él, por un agresor que intenta satisfacerse y que tiene mayor poder que el niño físico, social y psicológico. Factores que influyen en la violencia infantil. Si bien el maltrato infantil puede suceder en cualquier ámbito, existen factores de riesgo que aumentan las posibilidades de que un niño o adolescente sea maltratado. Así, por ejemplo, los niños menores de 4 años y los adolescentes tienen mayor riesgo. Lo mismo sucede con los niños que no fueron deseados, que no cumplen las expectativas de sus padres, que tienen alguna discapacidad física o mental o que lloran mucho. Los padres o tutores que fueron violentados en su infancia tienen muchas posibilidades de golpear también a sus hijos o menores a cargo. Además, las dificultades económicas en el hogar y el consumo de alcohol o drogodependientes también son factores de riesgo. Por último, en las familias que sufren violencia doméstica, que sufren aislamiento en su comunidad o que tienen falta de apoyo de sus propios familiares para cuidar a sus hijos, también hay mayores riesgos de maltrato. La violencia que sufren los niños tiene como consecuencia problemas de baja autoestima, problemas de relaciones sociales, desconfianza en los demás, bajo rendimiento en el colegio, carácter irascible, miedos excesivos y tristezas. Todo ser humano es digno de amor, cuidados y respeto. Por ello, cuando se vulneran los derechos de una persona a través de la violencia, ésta se convierte en víctima de una actitud destructiva en el agresor. ¿Qué se puede hacer? El niño, niña, no sabe defenderse ante las agresiones de las personas adultas. No suelen pedir ayuda por temor a las amenazas que le hacen. Esto le pone en una situación de mayor riesgo ante las personas agresivas o negligentes. Por ello, es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Pedir ayuda, contar lo que te pasa, no sientas culpa. El pedido de ayuda suele llamarse denuncia. Existen lugares donde podés acudir solo o acompañado para pedir ayuda. Están los juzgados de paz, comisarías, codenis que hay en cada ciudad, dependientes de las municipalidades, fiscalías barriales de cualquier ciudad donde te encuentres. Y tenemos acá algunos números para llamar a pedir ayuda. Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, la CODENI que hay en cada ciudad. Acá en Lambaré también tenemos emergencias médicas, Secretaría de la Mujer o CUNAAT. La violencia infantil se puede detener cuanto antes mejor. Actividades. Conceptualizo violencia infantil. La violencia infantil se da cuando una persona adulta agrede a un niño o niña.
Leo las tarjetas, analizo y escribo a qué tipo de violencia infantil se refiere. Los tipos de violencia estuvimos viendo en la página 56. Uso del menor como objeto sexual, con contacto físico o sin él, por un agresor que intenta satisfacerse y que tiene mayor poder que el niño, físico, social y o psicológico. Eso vimos que se llama abuso sexual. Es cuando las necesidades básicas del menor, alimentación, vestimenta, higiene y protección, no son atendidas temporal o permanentemente por las personas encargadas de ella, es negligencia o abandono. Es cuando se utiliza la fuerza física de modo inapropiado y excesivo, tales como golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, entre otros, de parte de padres, tutores o cuidadores del niño, es maltrato físico. Es cuando los padres, cuidadores o tutores maltratan con insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, toda clase de hostilidad verbal hacia el niño, se llama maltrato emocional. Cito factores de riesgo para el maltrato infantil. Pueden citar algunos, tales como los niños que no fueron deseados, que no cumplen las expectativas de sus padres, que tienen alguna discapacidad física o mental o que lloran mucho, los padres o tutores que fueron violentados en su infancia, las familias que sufren violencia doméstica, falta de apoyo de sus propios familiares para cuidar a sus hijos. El siguiente ejercicio dice: reconozco las situaciones de violencia hacia el niño y la niña. Marco con una cruz. Niño desnutrido, con hambre y frío, viviendo en el semáforo. Voy a marcar porque es un tipo de violencia infantil. Niña que asiste al colegio con sus útiles y uniformada. No es. Mamá que dice inútil y pincha cuando su hijo no se levanta temprano. Puede ser un tipo de violencia. Profesora que escucha a su alumno cuando está triste e intenta ayudarlo. Papá que pega a su esposa y amenaza a los hijos con alejarle de su mamá, es maltrato. Vecina que cura a un niño de 8 años con moretones y caídas. Hermano mayor que se burla y humilla a su hermanito frente a sus compañeritos, es un tipo de violencia psicológica. Niña de 7 años enferma sin medicación ni cuidados, es violencia infantil. Niña con la vacunación completa. Identifica con F la oración falsa y con B la verdadera. El agresor siempre es una persona desconocida. Me parece que es falso porque a veces son personas conocidas las que cometen la violencia infantil. El agresor puede utilizar con frecuencia alcohol u otras drogas, es verdadero. La violencia infantil es una acción grave, verdadero. Las consecuencias del maltrato son daños físicos, psicológicos, intelectuales y sociales, es verdadero. Si un compañero me cuenta que sus padres le maltratan, debo pedir ayuda, es verdadero. Los gritos, las palabras hirientes, groserías son un tipo de violencia, verdadero. ¿Es saludable que en casa no te saluden ni presten atención? Falso. ¿Es omisión de auxilio cuando estás enfermo y no te brindan atención médica? Es verdadero. Ahora, aunque sea difícil, intenta imaginar que estás pasando por una situación de violencia y contesta. ¿A quién pedirías ayuda y por qué? ¿Qué pasaría si esta persona no te cree? ¿Qué harías? ¿Por qué te parece importante que cuentes cuando alguien te maltrata? Es muy importante contar cuando alguien nos está maltratando para poder así detener cuanto antes